Bueno, continuamos. Creo que está grabando. Sí, está grabando. Entonces, el día de hoy vamos a continuar viendo lo que es matrices especiales y el tamaño de una matriz. Ya habíamos nosotros en la sesión anterior estudiado lo que era la terminología del álgebra matricial. Ya habíamos conversado de lo que era la matriz, el tamaño de la matriz, los elementos que componen una matriz, todos estos datos, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es conceptualizar las terminologías del álgebra matricial para el reconocimiento de los diferentes tipos de matrices. Entonces, vamos a recordar los conceptos antes de continuar con la siguiente parte de la clase. A ver, vamos a ver si estuvieron claros las definiciones. A ver, William, ¿qué me puedes decir tú acerca de los términos que se manejan dentro de lo que es el álgebra lineal en las matrices? Que se pueden dividir en renglones y filas. Reglón y fila es lo mismo. Entonces columnas, perdón. Ya, renglones y columnas. Ya, listo, está bien, gracias. Señorita Gloria Arrieta, ¿qué nos puede decir usted en los conceptos que estuvieron? Se le escucha entrecortado. ¿Puede repetir? De lo que vimos ayer, que eran las matrices, los vectores. Digo, de lo que vimos ayer, la matriz, el vector, el escalar, que la matriz era un arreglo rectangular de números y se identificaba con letras mayúsculas. Los vectores tenían renglón y columna. El escalar eran los números. Correcto, correcto. Muy bien, Gloria. A ver, Kerly Guadalupe, ¿qué más nos puede usted acotar acerca de lo que dijo la compañera? ¿Qué más vimos el día de ayer? Sobre saber diferenciar lo que eran renglones y columnas. Lo que es. ¿Y cuál es la diferencia entre un renglón y una columna? En que un renglón, por ejemplo, es como una fila y la columna, o sea, va de forma horizontal. Bueno, la columna va de forma vertical y el renglón va de forma horizontal. Bueno, eso, ¿qué otra cosa vimos del álgebra lineal? ¿Qué también aprendimos? A ver, Luisa, ¿qué también aprendimos aparte de esas definiciones? ¿Qué también aprendimos el día de ayer? La matriz es un arreglo rectangular de números que se identifican por letras, que es la M y la N. El renglón es igual que la fila, que es de manera horizontal, y la columna, que es de manera vertical. También hay de tamaños cuadrado y rectangular. La matriz cuadrada se identifica porque tiene el mismo orden de filas como de columnas. Y el rectangular, como su palabra bien lo indica, es de manera rectangular. También vimos sobre cómo identificar, por ejemplo, yo en un ejemplo que yo tengo de la tarea que usted mandó, sobre las ventas de arroz que corresponden a un día y cuánto sería el valor. Y un poquito de lo que usted dio, no dio de manera extensa, pero puede averiguar sobre lo que es la matriz escalar, que usted dio un poquito, no se extendió completamente el tema. De lo que yo averigüé, dice que la matriz escalar es una matriz diagonal, que los elementos principales son iguales. No sé si esté correcto o incorrecto. Ya, eso lo vamos a aprender el día de hoy. Esas definiciones de matrices todavía no la tocamos. Eso corresponde para la sesión de clase del día de hoy. Listo. Okay. Gracias, Luisa. Muy buena tu participación. A ver, Mario, ¿qué nos puede decir usted? ¿Qué más vimos el día de ayer? De todo lo que hemos visto. ¿Qué más podrías acotar de lo que vimos el día de ayer? Pues como dijo Luisa, hay diferentes tipos de matrices, ¿verdad?
Entonces está la matriz nula también, que esa me imagino que también la tenemos que ver hoy. Está la matriz triangular superior, la matriz triangular inferior. Existe la matriz... ahora bueno, otra cosa que puedo acotar es que... No sé, es que ya dijeron todo. Ah, ya que siempre se separa por M y por N. Que M es el número de filas y N es el número de columnas. Vimos cómo ver la dimensión de una matriz. Eso es la dimensión de una matriz lo que estás diciendo. Ya eso, como ver la dimensión de una matriz. ¿Qué más? También existe la matriz cero, que también tenemos que ver el día de hoy. Ya no sabría qué más decir, profe. Creo que ya han dicho todo mis compañeros. Listo, gracias. A ver, Ya. Gabriela Vidal, ¿qué más nos puedes decir tú acerca de lo que hemos visto el día de ayer? De lo que tú recuerdes. Gabriela. ¿Tiene problema de audio, Gabriela? No se le escucha. Bueno, no se le escucha a Gabriela. A ver, vamos entonces, démosle paso a Grace. Hola, economista, buenos días. A ver, Gabriela, le escuchamos, a ver. ¿Qué más nos puede, qué puede ¿Me escuchan? decir? Sí, ahí le escucho. ¿Qué más nos puede decir usted de lo que vimos el día de ayer? Claro, que las matrices también están designadas por letra mayúscula. Aparte, usted nos explicó que la primera diferencia representa a las filas y la segunda a las columnas. Ya, eso es con respecto a cómo identificar las dimensiones de una matriz. Listo. Gracias, Gabriela. También nosotros aprendimos el día de ayer a cómo identificar un escalar dentro de una matriz. ¿Se acuerdan de la dinámica que hicimos? En el cual yo le decía, ¿qué significa el elemento 1, 1? ¿Qué significa el elemento 2, 2, 1? ¿Cómo se llama el elemento 3, 1? ¿Cuál es el valor del elemento 6, 1? Y ustedes lo que comenzaban a decir, bueno, corresponde a tal literal, corresponde a tal concepto, a tal definición. Entonces, vimos el día de ayer, nosotros aprendimos, entre otros aspectos, aprendimos a definir lo que es una matriz. Ya sabemos que una matriz es un arreglo rectangular. Aprendimos también cómo identificar una matriz, qué tipos de matrices se pueden generar de acuerdo a su dimensión. Vimos prácticamente conversamos con dos tipos de matrices, que es la matriz cuadrada y la matriz rectangular. Conversamos cómo se dimensiona una matriz, qué era un escalar, vimos también lo que era un vector. Recuerden que tenemos dos tipos de vectores, un vector que representa los renglones y el otro vector que representa las columnas. Veíamos los tamaños de una matriz. Todos estos conceptos nosotros vimos el día de ayer, lo que es una matriz, lo que eran los vectores, aquí están. Vimos también lo que era un escalar. Recuérdense que el escalar no es nada más que un dato, es un número. La matriz escalar, eso ya vamos a ver qué significa. En realidad no es matriz escalar, tiene otro nombre, pero ya lo vamos a ver. Le vimos la definición de la matriz, que la matriz es esto que era un arreglo rectangular de m por n números dispuesto en m renglones y n columnas. Esa era la definición de una matriz. Entonces teníamos de que esto se lee m por n, una matriz de m por n, o de i por j, o de a por, de acuerdo a las letras que ustedes les quieran dar. Y recuerden que esto representa las filas y n a las columnas. Aquí veíamos la denotación. Para el caso de IJ, les he puesto de estas dos formas porque en los textos, cuando ustedes vayan a investigar, o para los que ya hayan investigado o hayan leído alguna vez, algunos le llaman por IJ, en otros le llaman NI. Entonces, para que se vayan familiarizando con los diferentes términos, lo que aquí deben de saber que el primer elemento se define al renglón, sea I, o sea la M, o sea la N, o la letra que ustedes le deseen poner, y la J hace referencia a la columna. O sea, el primer índice que aparece sobre
la letra minúscula hace referencia a la fila y el segundo índice hace referencia a la columna. Entonces, en función de eso, si te dice el elemento 3, 1, 1, te estás diciendo que tú tienes que irte que el valor 3 lo vas a encontrar en la primera fila y en la primera columna. Si te dice que es 4 y está en el elemento 3, 2, estás diciendo que lo vas a encontrar en la tercera fila y en la segunda columna. Eso nosotros habíamos visto el día de ayer y habíamos inclusive hecho unas prácticas. Vimos lo que era la matriz cuadrada, conversamos. Una matriz cuadrada es la que tiene dimensiones similares, es decir, que tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas, o el mismo número de renglones. Aquí tenemos una matriz de 2 por 2, esta es una matriz de 3 por 3, tiene 3 filas y 3 columnas. Eso es una matriz cuadrada. Mencionábamos, esto en cambio decíamos que es una matriz rectangular. ¿Por qué es una matriz rectangular? Porque en esta matriz ustedes encuentran los componentes que les establecen 2 filas por 3 columnas. Acuérdense que siempre este primer elemento indica al número de filas y este segundo elemento identifica al número de columnas, ¿sí? Esto recuérdenlo siempre porque cuando hagamos las operaciones matriciales, que eso ya es el objeto también de la próxima semana, necesitamos saber estos conceptos para poder realizar operaciones, porque si no nos vamos a confundir y lo más probable es que no vamos a poder realizar las operaciones que tenemos que practicar. Entonces, no es lo mismo decir una matriz de 2 por 3 que una matriz de 3 por 2. La matriz de 2 por 3 tiene 2 filas y 3 renglones, mientras que la matriz de 3 por 2 tiene 3 filas y 2 columnas. Hicimos esta actividad, y ahí vimos cómo se obtenían cada uno de los elementos. De ahí trabajamos también con este otro ejemplo, creo que hasta aquí nos quedamos, de cómo se conforma una matriz. Creo que hasta aquí nos quedamos. La interpretación de la matriz, hasta aquí nos quedamos, si no me equivoco, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora los tipos de matrices, que es el objeto de la clase del día de hoy. Entonces, tenemos, como les había dicho, matrices cuadradas. El primer tipo de matriz que vamos a practicar el día de hoy son las matrices cuadradas. Una matriz cuadrada es aquella cuya dimensión de filas es la misma que la dimensión de columnas. Entonces, aquí tenemos una matriz de 2 por 2, tiene 2 filas y 2 columnas. Por lo tanto, es cuadrada porque M es igual a N o I es igual a J. Entonces, esta es una matriz de 3 por 3 y es una matriz cuadrada de dimensión 3. Esta es una matriz cuadrada de dimensión 2. ¿Y por qué 2? Decimos de dimensión 2 porque tiene tanto 2 filas como 2 columnas. Acá decimos que es de dimensión 3 porque tiene 3 filas y 3 columnas. Después de esto también tenemos lo que son las matrices rectangulares. Una matriz rectangular se va a dar cuando sus filas no son del mismo tamaño, de la misma dimensión que sus columnas. Por ejemplo, tenemos esta matriz que tiene 2 filas. 2 filas y 3 columnas. Sabemos que 2 no es igual a 3, ¿no? Entonces, aquí es una matriz rectangular. Esta también es el otro ejemplo de una matriz rectangular. Hay 3 filas y 2 columnas. Otro elemento que también es importante conocer, lo que se conoce como la matriz diagonal. ¿Qué es una matriz diagonal? A ver, alguien que me ayude con la lectura. La matriz diagonal es la matriz cuadrada que tiene a todos sus elementos iguales, a 0, excepto los de la diagonal principal. Ya. Entonces, antes de empezar con eso, recordemos qué es la diagonal. La diagonal de una matriz. Ese término no lo hemos tocado. La diagonal de una matriz es aquella que va a estar en su centro. Este empieza desde la esquina superior derecha y termina en la esquina inferior
perdón, empieza en esquina superior izquierda y termina en esquina inferior derecha. Va en este sentido. Esto se conoce como diagonal superior, diagonal principal. La otra, cuando va en el otro sentido, se llama diagonal secundaria, ¿sí? Entonces, esto es diagonal principal y esto es diagonal secundaria. Estos conceptos vayan recordándolos porque cuando vayamos a utilizar el cálculo de la determinante, vamos a trabajar con estas definiciones de diagonal principal y diagonal secundaria. Entonces, ¿cuál es la condición para que una matriz sea diagonal? Primero, que tiene que ser cuadrada. Entonces, si ustedes, yo les pregunto, yo les pongo en una evaluación, por eso me ocurre, ¿no? Una matriz diagonal es aquella matriz rectangular que tiene su diagonal principal distinto de 0 y todos sus demás elementos son iguales a 0. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. ¿Por qué Falso, porque es es falso? cuadrada. Porque Porque no debe ser rectangular, debe ser cuadrado. debe ser una matriz cuadrada, exactamente. Así, para que más o menos tengan una idea de cómo son las evaluaciones, ¿no? Son de esa manera. Entonces, cuando van a hacer preguntas objetivas en las cuales se puede tomar cualquier cosa de todo lo que estamos aprendiendo. Miren que es un componente más o menos interesante lo que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo en lo que es matrices, estamos cubriendo casi todo el espectro, casi todos los detalles que existen dentro del análisis de las matrices. Entonces, ¿qué era la matriz diagonal? Es una matriz cuadrada. Sabemos que una matriz cuadrada es aquella que tiene igual número de filas e igual número de columnas. Y que todos sus elementos son iguales a 0, excepto la diagonal principal. Basta con que uno de sus diagonales sea diferente de 0, es para decirte que es una diagonal, ¿sí? Entonces, esto es matriz diagonal, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Usted nos acaba de decir que hay diagonal principal, diagonal secundaria. En ese caso, si fuera diagonal secundaria, su concepto sería que es excepto a la diagonal secundaria, o de igual seguiría siendo el mismo concepto que usted está dando. El tema en realidad, para temas de identificación de matrices, solamente tenemos a la matriz diagonal. No tenemos la diagonal secundaria. No existe la matriz diagonal secundaria. La definición de diagonal secundaria se lo utiliza por efectos de calcular el determinante. Cuando vayamos a calcular el determinante, vamos a ver que hacemos operaciones en este sentido y hacemos operaciones en este otro sentido. Entonces, para diferenciar la diagonal principal de la otra diagonal, entonces se le llama diagonal secundaria. Pero para efectos de cálculos es la diagonal principal, porque las operaciones aritméticas, ustedes ya van a ver, van a hacer siempre en este sentido, en el sentido que indica la flecha. ¿Sí? Por eso es que tenemos matriz diagonal. Es la matriz diagonal. ¿Cuál es la matriz diagonal? La que va en este sentido. Si tenemos en otro sentido, simplemente no es una matriz diagonal. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya listo. Entonces continuamos. Ya acabamos de ver la matriz diagonal. Ya vamos viendo, esta es la tercera matriz que estamos aprendiendo el día de hoy. Vamos a ver la definición de matriz escalar, lo que estaba diciendo, si no me equivoco, era la señorita Luisa, creo que era. Y Luisa nos mencionaba lo que era la matriz escalar. Es una matriz diagonal que tiene todos los elementos iguales entre sí. Entonces, si decimos que tiene todos los elementos iguales entre sí, ¿cómo sería? ¿Quién me podría dar un ejemplo de una matriz escalar? Antes de mostrarlo. ¿Quién me podría dar un ejemplo? O sea, todos los números iguales. Todos los números iguales. Ya, por ejemplo, ¿me puedes decir en una matriz de 2 por 2? ¿Cómo sería una matriz escalar en una matriz 2 por 2? ¿Me puedes dar un ejemplo? Dilo los O valores. sea, me parece 6, 6, 6, 6, 6, así. O sea, todos los elementos deben ser iguales. Ya.
Mira que lo que te dice, es una matriz diagonal. ¿Cuál es la definición de una matriz diagonal? Lo acabamos de ver. O sea, que vayan así diagonalmente, entonces deben de ser los que van diagonal, todos iguales, 6, 6 y 6, Ajá. así como en ¿Y el resto? inclinado. ¿Y el resto? Debe ser. O sea, Cero. los otros creo que pueden Debe ser, ser pero cero. Exactamente. Entonces, una matriz diagonal, primero, como estamos hablando de una matriz diagonal, sabemos que nos estamos refiriendo a quién, a una matriz cuadrada. Aquí tenemos en este ejemplo, ¿cuántas filas? Tenemos 1, 2, 3 y 4 filas. Así también tenemos, ¿cuántas columnas? 1, 2, 3, 4 columnas. Estamos hablando de una matriz cuadrada. Entonces, como es una matriz cuadrada, vamos a tener una matriz diagonal. Una matriz diagonal. ¿Por qué decimos que es una matriz diagonal? Porque tiene todos los elementos cero. Ustedes ven que en la parte superior como en la parte inferior son iguales ¿a qué? Son iguales a 0. Pero los elementos que pasan por su diagonal principal son números diferentes de 0. Y esto, además de ser una matriz diagonal superior, se va a llamar matriz escalar. ¿Por qué se va a llamar matriz escalar? Porque todos los elementos de su diagonal principal son el mismo número. Aquí vemos que todos son 7. ¿Sí? Si uno de estos no fuera 7, ya no se va a llamar matriz escalar. Se va a llamar matriz diagonal. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante saber identificar qué es una matriz escalar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? La matriz escalar, por el concepto que usted da, dice que la diagonal principal van a ser iguales, ¿verdad? Como usted tiene en el ejemplo 7, 7, 7. Así es. Pero en la diagonal podría cambiar los números, entonces en vez de tener 7, 7, 7, podría estar 7 y otros números. Ya, si ocurre eso, ya no se va a llamar matriz escalar, ya va a ser una matriz diagonal. Diagonal. Exactamente. Si Listo. nosotros, entonces, les voy a dar un ejemplo. Déjame aquí. Acá. Sí. Para aclarar esa inquietud. Nosotros, ahí pueden ver el Excel. La hoja de Excel la Sí. pueden ver. Sí, economista. Ya, entonces, la primera matriz que vimos fue una matriz cuadrada, ¿no? La matriz cuadrada, vamos a hacer una matriz grande. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que me faltó 1, 2, 3, me faltó un nombre ya. Ahí. Hay una matriz de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos, voy a poner números cualquiera. Y va 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Me falta una. Ya. Entonces, esto es una matriz cuadrada, ¿no? ¿Por qué es una matriz cuadrada? Porque tiene 6 filas y 6 columnas. ¿No es cierto? Hasta allí no hay ninguna novedad. De ahí nosotros vimos otra definición, lo que era una matriz diagonal. Mencionábamos que una matriz diagonal es la que tiene toda su diagonal, todo este centro que voy a pintar, es la matriz diagonal. Esta es su diagonal. Todo esto es igual a 1. Y el resto es 0. Entonces, vamos a tener que aquí es 0. Este es 0. Esto se convierte en una matriz. es una matriz
Es escalar. Esta es una matriz diagonal. Esta es una matriz diagonal. ¿Por qué es una matriz diagonal? Porque tiene todos sus elementos iguales de 0, excepto su diagonal. En cambio, si vamos a trabajar con una matriz escalar, de la misma dimensión vamos a ponerla, todos los elementos serían aquí, por ejemplo, puede ser 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Esta es una matriz escalar. Aquí puede ser de repente 33, 33. Si tenemos así, esto ya se convierte en una matriz diagonal, porque todos sus elementos de las diagonales no son idénticos. Entonces tendría que ser 33, 33. Ahí tampoco es una matriz diagonal, porque todos sus elementos de su diagonal no son idénticos. Hay uno que cambia, entonces esto no es una matriz diagonal. Ahí es en este momento, perdón, cuando estaba ahí es una matriz diagonal, no es una matriz escalar. Me equivoqué, disculpen. Aquí, en el momento que se vuelve el mismo número, que es 33, ya se convierte en una matriz escalar. Entonces, la matriz escalar, recuerden, es una matriz diagonal, es una matriz cuya diagonal es igual en todos sus números. ¿Sí? Es una matriz diagonal en cuyos elementos son idénticos. ¿Sí? Eso es una matriz escalar. ¿Alguna inquietud que tengan con respecto a estas dos definiciones que acabamos de ver? ¿Alguna inquietud? Luis, ¿alguna inquietud? ¿Sí quedó claro? Sí, Entonces, recuerden, la diferencia entre una matriz diagonal y una matriz escalar se da en que en la diagonal los elementos son diferentes. Aquí los elementos de la diagonal son diferentes. Aquí tenemos que los elementos de la diagonal son los mismos para todos. Es decir, todos los elementos de la diagonal corresponden al mismo término. ¿Sí? A eso es lo que hace referencia una diagonal, una matriz diagonal. ¿Sí? Vamos a ver ahora lo que es matriz identidad o la matriz unidad. A ver, ayúdeme con la lectura. ¿Alguien que me ayude con la lectura? matriz identidad o unidad. Es la matriz escalar que tiene todos los elementos de la diagonal principal iguales a la unidad. ¿Ya? Es lo que tienen todos sus elementos. ¿De quién? De la diagonal principal igual a la unidad. Entonces, si yo tengo, vamos a tomar este ejemplo nuevamente, esta matriz, y le pongo aquí todo 1. ¿Cómo se llamará esta matriz? ¿Cómo se llamará esta matriz que acabé de escribir? Va a ser la matriz identidad, ¿no? Disculpa, no te escuché, se escuchó entrecortado. Esto se convierte en la matriz identidad, ¿sí? También la matriz identidad también es una matriz escalar, pero nosotros a la matriz identidad no la vamos a llamar matriz escalar. Sabemos que es una matriz escalar por definición, pero el nombre va a ser matriz identidad. ¿Por qué la llamamos la matriz identidad? Porque esta matriz se utiliza mucho cuando hacemos operaciones algebraicas con sistemas de matrices. Por eso es que esta matriz se conoce como la matriz identidad. Cualquier otro número diferente de 1 y que se repita en su diagonal principal se va a llamar escalar, la matriz. Pero si alguno de sus elementos es diferente entre sí en su diagonal principal y los restos son ceros, estamos hablando que es una matriz diagonal. ¿Sí?
¿Alguna pregunta hasta allí? En teoría, el Profe, escalar y la la de identidad es la igual. A ver, vamos La primero con... identidad siempre va a ser A ver, dale Macías ya. Macías, ya. pone por favor, ponen los dos nombres y los dos apellidos para saber tu nombre, ya. por favor, ¿sí? Ya, dime la pregunta. Ya. La identidad siempre va a ser 1. Ya cuando pasa mayor a 1 es escalar. No, cuando pasa mayor a 1, si todos son los mismos, se va a llamar escalar. Pero si al menos uno de estos es diferente, por ejemplo, tenemos así, 1, 1, 1, en el ejemplo que estoy poniendo, y esta es 2, esto es una matriz diagonal. Basta que un elemento de su diagonal sea diferente, ya va a ser una matriz diagonal. Pero si todos son ¿Y idénticos, cómo diferencia de la escalar con la identidad? es porque la identidad siempre su diagonal va a ser igual a 1. Ya, eso. Todos los elementos van a ser 1. Eso es la matriz identidad. Ya, economista. Aquí entonces voy a poner en la identidad todos los elementos de la diagonal principal son 1. Entonces, esa es la matriz diagonal, identidad, perdón, la matriz identidad. Y aquí vemos algunos ejemplos. En la matriz de dimensión 2, tiene, la diagonal es 1, 1. Aquí de dimensión 3, sus diagonales son 1. Y la identidad 4, 1. Siempre es 1. Eso es la matriz identidad o la matriz unidad. ¿Sí? Ya. Antes de ver lo que es la matrices triangulares, nos vamos a desconectar porque esta definición es un poquito más amplia. Entonces nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar para continuar con la clase. O si no, vamos a hacer un receso de unos 20 minutos y de ahí nos volvemos a conectar. Mejor hagamos así, ¿ya? Para que... Nos conectaríamos a las 9. Sí, vamos a hacer un pequeño receso de unos 20 minutos. Y de ahí nos volvemos a conectar, ¿ya?